Buenas tardes, estamos hoy conversando con el profesor Adolfo Mondragón, que nos platicará un poco de la historia de Nuevo Laredo y de la historia del voto en Nuevo Laredo. Profesor, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, mucho gusto en saludarte y te agradezco mucho la deferencia que has tenido en invitarme para esta charla. Al contrario, gracias por su tiempo. Profesor, usted es una persona que conoce ampliamente la historia de la ciudad. Me gustaría que nos contara un poco sobre ella, sobre la historia del voto, cómo empezó el voto en Nuevo Laredo, qué consecuencias ha tenido a lo largo de la historia. Mira, yo te puedo platicar a partir de que yo tengo ya referencias en las que ya participé. Mi primera elección fue la del profesor Abdón Rodríguez, allá por el 70 más o menos, en que fui representante en la casilla. La casilla estaba instalada en casa de la familia Almanza, de la doctora Aurora. Y ahí estuvimos esperando que la gente acudiera a votar, pero no acudía. La gente no salía a votar porque pues ya sabían que el candidato designado por el partido oficial pues iba a ser el que triunfaría, porque además la oposición pues no existía. Entonces al final de la jornada, ya en la tarde, empezamos a sacar boletas y ya nos dieron instrucciones de que marcáramos la boleta, algunas por Abdón y otras por cualquier otro, pero no muchas, ¿verdad? ¿Ustedes marcaban las... Sí, nosotros mismos las marcábamos y las metíamos en la urna, y yo me supongo que eso mismo se repitió en toda la ciudad, ¿verdad? Porque la gente realmente no salía a votar. No que no les interesara, sino que pues ya sabían que era un hecho, que el candidato designado del PRI sería el candidato que triunfaría en las elecciones y era el obligado presidente municipal o diputado, según fuera el caso. Esto provocó en que la ciudadanía no confiaba y no salía porque no tenía caso. Y además no había inconformidad. La gente estaba muy de acuerdo con que así fuera. Esto realmente viene a cambiar hasta que aparece el movimiento de Carlos Enrique Canturrosas, cuando precisamente en la administración de Abdón, él trata de ser diputado federal y se lanza pues en contra de un aparato muy poderoso, porque el candidato contrincante era el profesor Eloy Benavides, que era el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, el poderoso sindicato. Entonces se está enfrentando a un gran poder. Nada más que, de alguna manera, Carlos, con ese fogoso discurso que lo caracterizaba, despertó las conciencias en la gente, ya que aquel grupo de gente apática, casi indolente, que no se preocupaba por emitir su voto, Carlos los despertó y empezó un movimiento muy interesante que cundió con mucha rapidez. A mí me invita un compañero maestro a escuchar a Carlos. Era una reunión de algunas 15, 20 personas en una bodega. Y realmente oírlo y seguirlo era una cosa, ¿verdad? Quedabas prendido de la fogosidad de su discurso, de la contundencia de sus conceptos, de la claridad de sus ideas, y terminabas por seguirlo, ¿verdad? Se da un movimiento que yo siempre he dicho que no fue parmismo propiamente, sino canturrosismo. La gente seguíamos a Carlos Canturrosas. Y cosa extraordinaria en la historia del pueblo, por primera vez en un partido de oposición, como en este caso, que era el PARM, que además Carlos tuvo que reestructurarlo y darle vida y todo, porque era un partido que materialmente existía de nombre. Era el partido que habían formado los antiguos militares de la Revolución, y al no tener mayor participación, pues fundaron su partido, el auténtico de la Revolución Mexicana. Pero pues aquí había 2 o 3 militares retirados que eran los que mantenían viva la idea del PAN. Pero como era lo que había, pues fue lo que agarró Carlos. Y le fue dando forma, lo fue fortaleciendo. Y después de que participa aquí en Nuevo Laredo para la Diputación, cuando vuelve a lanzarse para la presidencia, pues ya era un movimiento incontenible. Es cuando la gente descubre el valor del voto. Es cuando la gente toma conciencia de que hay que votar para poder elegir libremente a nuestros dirigentes. Y Carlos, en su administración municipal,
que en esa época las participaciones federales todavía no pasaban al municipio. La participación federal de la aduana, que era la más fuerte, la seguía administrando la Junta Federal de Mejores Materiales. Entonces, con un exiguo presupuesto municipal, participaciones del Estado que llegaban a cuentagotas, con eso Carlos hizo una gran obra. Una obra que pues no se volvió a hacer en muchísimos años. Muchas escuelas, aulas en todas las que hacía falta, más de 130 aulas construyó en aquella época, y fueron 7 o 8 escuelas completas, no tengo ahorita el dato exacto. Las únicas 3 bibliotecas que duraron hasta hace 2 administraciones en que se construye la biblioteca el profesor Rubén Miranda, pero no se había hecho ni una en más de 30 años, más que las 3 que hizo Carlos en su oportunidad. Y mucha obra de Carlos que se vio afectada porque no querían dejar mucha huella. Por ejemplo, la unidad deportiva del Poniente, que fue una magnífica obra muy necesaria para darle oportunidad a los jóvenes de tener un espacio de recreación sana. La destruyeron para construir una ETI y un Cebetis, y entonces lo hicieron porque, bueno, la gente no iba a protestar porque iba a ser una escuela, ¿verdad? Pero sí terminaron con la magnitud de aquella obra que estaba, pues, sirviéndole a la gente más necesitada. Y te digo, gracias a eso la gente pudo comparar la cantidad de obra que se hizo. La participación de la gente era muy importante porque más de una vez, para introducción de agua o de drenaje, incluso para construcción de aulas, la gente participaba. Los vecinos de la colonia iban, agarraban el talache y junto con Carlos iban y hacían las excavaciones para cimientos, y hubo mucha participación ciudadana. Fue una efervescencia muy bonita, un despertar ciudadano muy importante, porque no es lo mismo, Álvaro, ser neolaredense a ser ciudadano de Nuevo Laredo. La palabra ciudadano conlleva compromiso, responsabilidad, conlleva responderle a la ciudad que te está albergando, a la ciudad en la que vives, en la que has nacido, en la que has crecido. Y cuando se llega a ese punto de compromiso y todo, es cuando eres realmente un ciudadano. Y fue lo que hizo Carlos, Ciudadanos. ¿Esa participación ciudadana se manifestaba previo a la administración de Carlos Canturrosas o se siguió manifestando después de...? No, mira, no, antes no, te digo, yo tengo la referencia de la elección del maestro Ardón, muy querido y respetado por mí y por el magisterio. Pero pues no había. Realmente quien vino a despertar la conciencia ciudadana fue Carlos. Él formó el concepto de ciudadano en la gente. Descubrieron la importancia y el valor del voto y participaban con mucho entusiasmo, participaban, ¿cómo te explicara? Con ganas de que las cosas cambiaran. Y veías tú llegar en época de campaña la gente de las colonias en camión o en un carrito, de pronto bajaban 15 personas. Había un señor en plena campaña, por ejemplo, que pintaba letreros en los carros, y tú llegabas con tu carro, te parabas, te pintaban lo que tú querías que te pintaran, el letrero, la caricatura, el dibujo, lo que fuera, y tú pagabas. O sea, no lo pagaba Carlos, no lo pagaba el partido, cada quien pagaba lo suyo, y cada quien hacíamos el trabajo de votos propio. Y la gente más humilde, que no podía, por ejemplo, pagar que le pintaran un carro, porque ni carro tenía, pues llegaban a ver, denme volantes, yo reparto. Y Carlos inauguró además estrategias que hasta la fecha siguen vigentes. Cosas que antes no se hacían en ninguna campaña. La operación hormiga. Carlos lo empezó a hacer. Las caminatas en la calle, por ejemplo, que era un fenómeno realmente inédito. Salía Carlos a caminar adelante de un carro de sonido anunciando que ahí iba, y la gente empezaba a salir a las puertas de sus casas, a las rejas que tenían patio, a saludarlo, pero luego lo seguían, de tal manera que cuando había caminado 10 cuadras ya llevaba una secuela de 400 o 500 gente siguiéndolo. Obviamente remataba en un mitin. Se subía Carlos a lo que hubiera a la mano, al techo de una camioneta, de un carro, a una cerca, a un techo de una casa, lo que hubiera a la mano se subía, y desde ahí echaba aquellas arengas tan tremendas que enardecían a toda la gente.
Y eso se repetía todos los días. Y si más no había, se subía a un camión urbano y de pronto sorprendía a los pasajeros y ya, yo soy Carlos Cantú Rosas y los invito y bla, bla, bla. Y la gente se quedaba azorada. Y me decía, Adolfo, tengo un meeting cada 5 minutos con 40 gentes. Imagínate cuántos mítines podía hacer en una buena tarde de trabajo en los camiones, que nadie lo hizo antes. Alguna vez lo intentaron hacer otros partidos, no lo siguieron haciendo, ¿no? Es algo que ya no se ha hecho y que daba muy buen resultado. Pero muchas otras actividades, otras acciones, como la de repartir volantes, como la de pintar en los vidrios de los carros con spray, y la gente llegaba con su bote de spray. El partido no les daba botes. Después sí ya se empezaron a comprar en campañas posteriores, pero en un principio la gente aportaba. Entonces esto te da una muestra de cómo la gente estaba comprometida con una idea, con un movimiento, con un candidato, que en este caso Cantú Rosas, y cómo sabían que participando podían vencer a ese gran monstruo, ¿verdad?, que era el sistema, porque realmente pues, se luchaba contra el sistema. Ahorita que comenta el sistema, ¿cómo era el sistema del aparato estatal en aquel entonces en contra de las campañas de oposición? Pues mira, no existía el IFE. El IFE surgió varios años después. Era otro órgano electoral, obviamente totalmente dependiente y comprometido con el gobierno en turno. El gobernador ponía quien dirigía, y en los municipios igual, y toda la gente que había en los órganos electorales eran gente comprometida con el partido. Incluso cuando nace el IFE, ahorita no recuerdo el año, a las personas que se les invita aquí en Nuevo Laredo a formar parte de él, pues eran priistas, todos eran priistas. Fue en los 90, en principios de los 90. Pero era pura gente del PRI. Si tú revisas los nombres de las personas, pues eran priistas. Entonces seguía el compromiso, o sigue el compromiso de los órganos electorales con el gobierno. Esto no te da mucho margen a que haya una elección equitativa. Nos decía Carlos en aquel entonces, en la oposición no podemos ganar con 1000 votos, porque nos los van a desaparecer en la mesa de las negociaciones electoral y todo, lo van a desaparecer. En la oposición tenemos que ganar con 3, 4, 5 mil votos para pagarle las trampas, y que no aún así no puedan borrar o anular nuestro triunfo. Y era cierto, ¿verdad? Tenías que ganar con mucho para poder realmente ganar. ¿Recuerda más o menos el porcentaje de personas que salieron a votar en las elecciones en que ganó la oposición en ese tiempo aquí en Nuevo Laredo? El porcentaje no, pero lo que te puedo garantizar es que nunca en la historia había habido una luz de votación similar. Porque yo había participado en las anteriores con el maestro Ardón y no hubo. En cambio con Carlos la gente hacía colas para votar. Eso alarmó mucho a la gente del partido oficial, porque era evidente que no era gente que iban a votar por ellos, porque eso nunca se había visto. Entonces había colas en una casilla, esa casilla era de la oposición, era de Carlos. ¿Amenazas del poder estatal, del gobierno estatal federal hubo en contra de ustedes? Sí había, veladas si tú quieres, veladas, pero las había. Yo como maestro, se supone que tenía yo el compromiso y la obligación de participar con el partido oficial. Entonces se acerca incluso mi maestro Adón, digo muy querido, me decía, Adolfo, nosotros tenemos un compromiso con el partido del PRI. Digo, yo no, maestro, yo no tengo ningún compromiso con ese partido. Y a usted lo respeto mucho, pero yo no estoy de acuerdo con las cosas como se están haciendo. Es que tienes que tomar en cuenta, Adolfo, mire, y empezaba, él con una manera muy suave, ¿verdad? Pero ejercía cierta presión. Habló con mi madre habló conmigo, luego otro dirigente igual diciéndome pues que él iba en la planilla. Le digo, pues sí, pero no la encabeza. Si la encabezara usted, maestro, pues a lo mejor mi participación era para apoyarlo a usted, pero no la encabeza. Por eso estoy yo con la oposición. Y sí había cierta presión en el sentido de que, bueno, las personas que estábamos catalogadas como parmistas o parmosos, como nos decían, pues pocas esperanzas teníamos de ascender en algún puesto
pocas esperanzas teníamos de que se nos reconocieran nuestros años de servicio y todo. Se hacía más por el cariño a la ciudad. Sí, nosotros lo hacíamos porque, pues era una franca rebeldía, ¿verdad? En mi caso yo estaba muy joven. La inconformidad con ese estatus que reprobábamos y que con el que no estábamos de acuerdo. Acaba de pasar el 68, que fue una herida muy grande que nos dejaron a toda la juventud de aquella generación. Y fue una herida que no cerró nunca. Entonces, yo creo que toda la gente de esa generación quedamos marcados para siempre y quedamos a la izquierda, a no someternos al partido oficial. El radicalismo un poco. Pues nos radicalizamos porque, te digo, la herida fue grave. Murieron mucha gente que conocíamos, con la que habíamos convivido, desaparecidos. La persecución duró mucho tiempo después, de todos nos enterábamos. Yo tuve que esconder aquí en mi casa en Nuevo Laredo amigos míos que estudiaban en México porque sufrieron persecución. Entonces, son cosas que no se te olvidan y te van a marcar para toda la vida. A ustedes los marcó el 68, nos marcó el acoso hacia los estudiantes. En ese tiempo no había redes sociales, no había mucha divulgación de la información. Sin embargo, ustedes salieron y se enteraban, salían a las calles y luchaban. Hoy en día en Nuevo Laredo estamos viviendo situaciones muy complejas: inseguridad, endeudamiento, falta de transparencia, falta de obras. Y tenemos medios de comunicación al alcance, redes sociales, la información fluye. ¿Por qué cree usted que la gente no ha decidido tomar la iniciativa como se tomó en los años 70? Con mayor fuerza. Mira, Álvaro, el movimiento estudiantil del 68 puso en clara evidencia que la educación, el sistema educativo nacional, estaba formando jóvenes independientes, jóvenes contestatarios, jóvenes inconformes, jóvenes que pensaban. Y se dieron cuenta que no era conveniente seguir con el mismo sistema educativo. No es casual que a los 4 años del 68, en el 72, Luis Echeverría haya lanzado una reforma educativa que echó por tierra toda la educación del país. A mí me tocó tomar los cursos para asesorar a los maestros en el área de español. El español desapareció. Nos quitaron la gramática, nos quitaron la lectura, nos quitaron la lectura de comprensión. El maestro, los que habían sido mis maestros, que eran excelentes maestros, después de que terminé yo el curso donde les di a conocer lo que era la lingüística, me decía una querida maestra: Adolfo, no entendí. Yo sé gramática. ¿Yo puedo enseñar gramática? Pues claro que yo sé que usted sabe, maestra, pues usted me enseñó a mí. Dijo, pero eso no lo voy a poder enseñar porque no acabo de entenderlo. Y es que no era posible que en un curso que llevamos, no sé, de 3 o 4 semanas, el maestro borrara toda una historia gramatical, dejara una página en blanco e incorporara los conceptos lingüísticos que echaban por tierra el concepto de gramática. Lo mismo pasó con la aritmética. Los maestros sabían aritmética, pero la matemática moderna rompía con los paradigmas que marcaba la aritmética. La historia de México, la geografía desaparecen para dar cabida a lo que se llamó las ciencias sociales, que era un concepto que el maestro no entendió. El maestro sabía historia y enseñaba historia. Te quiero dar a entender con esto lo siguiente, Álvaro. El maestro conocía los contenidos que tenía que enseñar, de pe a pa. No había nada que ignorar. Eso le daba la facilidad de encontrar estrategias para enseñar. O sea, el método lo controlaba perfectamente. No se le dificultaba. Eran buenos maestros, había buenos resultados, los estudiantes salíamos sabiendo lo que teníamos que saber. Y era mucho, los programas eran muy cargados. Historia y geografía del Estado en tercero, historia y geografía del país en cuarto, historia patria. Historia y geografía de América Latina en quinto, y historia universal en sexto. Pero te hablo de historia universal desde la aparición del hombre, y tenías que saberte países, capitales, ríos, montañas, 1000 cosas. Entonces,
ese conocimiento universal que tenías y de la historia y todo, pues te formaba un pensamiento. Además hay un elemento fundamental. En aritmética se nos enseñaba desde el tercer año y durante toda la primaria la regla de 3. La regla de 3 simple y compuesta no es más que un razonamiento lógico que lo vas a aplicar en tu vida todos los días y de cualquier manera, no solamente en aritmética. Ese pensamiento lógico te ayuda a entender los fenómenos sociales. Si esto con eso, pues entonces esto. Y te digo, entonces, el sistema educativo nacional estaba formando individuos libres, autónomos, con criterio, que pensaban, etcétera. Con la reforma se echa todo eso por tierra. Y la estrategia fue muy perversa. Lo primero que hizo Luis Echeverría fue aumentarnos el sueldo. Un mes, y otro mes, y otro mes. En un año estábamos ganando igual que ganaba un maestro de Laredo, Texas. Jamás antes ni nunca después se volvió a ver esto. Nunca volvimos a ganar de esa manera. ¿Por qué lo hizo? Para mediatizarnos. No podíamos protestar con ese sueldo que estábamos teniendo. No teníamos ni siquiera la posibilidad de ver la reforma que nos estaban aventando. Un método de control. Sí, nos mediatizó, nos suavizó. Yo me di cuenta mucho tiempo después, cuando veía que no había resultados, y no había resultados, y no había... Pues, ¿qué pasa? La lingüística como ciencia es interesantísima, pero no sirve para que el muchacho aprenda a leer, escribir, comprender y expresarse. Es una ciencia más avanzada para gente ya más especializada. No había como la gramática para que conocieras tu propia lengua. Y sobre todo las prácticas que era diaria de la lectura y lectura de comprensión. Entonces todo eso se quita, el maestro pierde el control sobre los contenidos, obviamente pierde el control sobre el método. Y se viene la catástrofe. ¿A dónde voy? Las nuevas generaciones que se empezaron a formar de esta manera salieron ya mal preparadas. De últimas fechas, ¡wow! Que la prueba enlace, estamos en último lugar en la OCDE, el país está en crisis en la educación. Sí, si no necesitas poner una prueba, todos lo sabemos, los papás lo saben, nosotros lo sabemos, los muchachos lo saben, pero no es culpa de ellos, es culpa de un sistema educativo totalmente obsoleto, que no funciona. Lo grave es que eso es lo que quieren. Si hace 7 años se conocieron los primeros resultados de la prueba de enlace y fueron catastróficos, hace 7 años que se deben haber tomado las medidas conducentes para que se resolviera. No se ha hecho nada. La famosa reforma que tanto ha cacareado la actual administración no es más que evaluar al maestro. Pues no necesitan evaluarlo, pregúntenme, yo les digo, va a reprobar. Es obvio que va a reprobar, no necesitan evaluar. Se requiere una reestructuración completa del sistema. Es una reestructuración a partir de cero. Tienes que revisar planes y programas, métodos, todo desde preescolar, la primaria y todo, y capacitar al maestro. Si después de que lo capacitaste, pero una capacitación en serio, bien planeada y bien pensada, más ahora que tenemos tanta tecnología, hombre, se pueden poner programas en línea, en el que el maestro, sin necesidad de acudir a ninguna aula ni nada, en línea puede estar estudiando. Lo hemos hecho, hemos presentado exámenes, etcétera. Capacitar al maestro de acuerdo a estos cambios, y entonces sí, evalúalo. Pero ahorita, ¿de qué lo van a evaluar si no se le ha dado ningún curso? Entonces, ¿considera usted que lo que está pasando ahorita en Nuevo Laredo, de la falta de participación de la ciudadanía, se deba al sistema educativo que ha venido